Para la predicación del día de hoy vamos a continuar con la vida del patriarca Job. Lo hemos tomado como un modelo suficiente para enfrentar las crisis, pues su ejemplo realmente es maravilloso y suficiente. Así que vamos a seguir hablando de su vida y quiero recordarles que cuando hablamos de los recursos que Job utilizó para enfrentar su crisis, dijimos que lo primero que él utilizó fueron sus virtudes le ayudaron. Y de todas las virtudes que la Biblia menciona de Job, hubo una que no quise tocar en ese momento porque quería hablar de ella aparte, para dedicarle el tiempo que se merece. Y es la virtud de la paciencia. Job es un hombre que aparece en la Biblia como un maravilloso ejemplo de paciencia. Así que vamos hoy a hablar de la paciencia de Job, pero el título que vamos a dejar es La paciencia, virtud corona de Job. Ese es nuestro título para el día de hoy. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia en el libro de Job apenas que señala una sola vez de manera literal el término paciencia. Y la única vez que de manera literal menciona la paciencia lo hace en el capítulo 6, versículo 11. Así que le pido que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 6, versículo 11. Y dice así: ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? El texto realmente debería traducirse de la siguiente manera: ¿Qué fuerzas tengo aún para seguir esperando? ¿Y cuál es mi fin para que yo prolongue mi alma? Quiero que usted observe la primera expresión de este versículo. La primera expresión de este versículo dice: ¿qué fuerzas tengo aún para seguir esperando? ¿O cuál es mi fuerza para esperar aún? Parece que Job no tuviera fuerzas ya para esperar al Señor en este periodo de crisis. Es como si el sufrimiento le hubiera agotado absolutamente todas las fuerzas y este hombre no tuviera ánimos, no tuviera ganas, no tuviera fuerzas para seguir esperando en Dios y esperando el fin de su sufrimiento. Pero realmente nosotros sabemos que Job llegó al final de su sufrimiento. Y no solo llegó al final de su sufrimiento, sino que Job llegó al final de su sufrimiento creyendo en Dios y consagrado a Dios. Y es allí donde se convierte de verdad en un ejemplo extraordinario, porque es lo que nosotros necesitamos. Aprender a que ninguna crisis nos separe de Dios. Por el contrario, las crisis deben acercarnos un poco más al Señor. Entonces, amados hermanos, en esa primera expresión de ese versículo, cuando dice que no tiene fuerzas, pero al final encontramos que sí tuvo las fuerzas, allí aparece la primera definición de paciencia. Porque lo que el libro de Job nos está enseñando es que fue la paciencia lo que lo llevó hasta el final. Y la primera definición de paciencia es esto: la paciencia es una fortaleza. Escúcheme bien, la paciencia es una fortaleza que solo la da el Señor. El Señor es el que nos lleva a la paciencia. Y cuando alcanzamos esta paciencia, estamos capacitados para perseverar aún en las circunstancias más adversas. Así que paciencia es una fortaleza que solo la da el Señor y que nos capacita para perseverar aún en las circunstancias más adversas. Y la última frase de este versículo 11 del capítulo 6, la última frase dice así: ¿y cuál mi fin para que prolongue yo mi alma? En esta última frase, sobre todo la expresión prolongue mi alma, nos ayuda también a entender lo que es la paciencia, es decir, otra definición de paciencia. Es como si Job estuviera diciendo: ¿cómo le hago yo para estirar mi alma, mis ánimos y poder llegar hasta el final de esta situación adversa por la que estoy pasando? Y sabemos que Job llegó al final, entonces pudo estirar. ¿Qué fue lo que Job finalmente estiró? Lo que Job estiró de sí fue su buen ánimo. Así que la segunda definición de paciencia es esta:
Paciencia es largura y anchura de buen ánimo. Paciencia es estirar el buen ánimo hasta donde sea necesario para soportar a la gente que no es fácil soportar y que de pronto en circunstancias críticas se vuelven más difíciles. Yo creo que Job tuvo que echar mano por mucho tiempo en su crisis de la paciencia en cuanto a esta manera de definirla, porque le tocó soportar a su esposa que se volvió una mujer difícil en la crisis de Job, y tuvo que soportar a sus 3 amigos. Estos amigos que vinieron para consolarle, pero que se convirtieron realmente en 3 elementos que le volvieron la vida más compleja a este hombre llamado Job. Mis amados hermanos, ahora teniendo en cuenta las definiciones de paciencia, vamos a mirar lo que el Nuevo Testamento dice de la paciencia de Job. El Nuevo Testamento habla de la paciencia de Job en la carta de Santiago, en el capítulo 5. Vamos a leer inicialmente los versículos 10 y 11 de Santiago capítulo 5. Escuche lo que dice: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a hacer mención de 4 verdades sumamente importantes sobre el tema de la paciencia. La primera de esas verdades sobre la paciencia es que esta virtud es necesaria para soportar los sufrimientos sin perder la fe. Quiero que me lo vuelvas a escuchar. La paciencia es necesaria para soportar los sufrimientos sin perder la fe en Dios. El Señor mismo en esta palabra, el Espíritu Santo en esta palabra escrita por Santiago, nos está diciendo que los profetas fueron ejemplo de paciencia en el sufrimiento. Es que los profetas sufrieron. Basta mirar la vida de Elías para ver cuánto sufrió. La vida de Ezequiel, la vida de Oseas y de muchos otros. Pero cuando el Señor busca destacar un nombre que sea proverbial para el tema de la paciencia, ni siquiera menciona a Jeremías, que sufrió tanto que es considerado el profeta llorón. Es bien interesante que menciona a Job, el nombre que Dios utiliza. Cuando Dios necesita un nombre para hablar de paciencia, el nombre que Dios usa es el nombre de Job, de este hombre llamado Job. Es que la paciencia de Job se volvió proverbial. Cuando alguien quería citar un ejemplo real, un ejemplo suficientemente poderoso, convincente sobre la paciencia, ese nombre y ese hombre era Job. Y Dios mismo lo está citando en este texto. La paciencia de Job fue necesaria porque su sufrimiento fue tan grande. Job sufrió tanto que aún llegó a decir, y era tanto su sufrimiento, era tan agudo su sufrimiento, tan profundo su sufrimiento, que él pensó que iba a morir. Pero a la vez estaba tan capacitado por la paciencia que había alcanzado en Dios, que dijo estas palabras: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Su paciencia, amados hermanos, fue el recurso poderoso que Job utilizó para salir airoso de su crisis, pero aferrado a Dios, manteniendo su fe y consagrado al Señor. Fue su paciencia lo que lo ayudó a esperar como creyente, sin claudicar en su fe, sin vender su consagración. Su paciencia lo llevó más allá del dolor, más allá del sufrimiento, lo llevó más allá de la crisis
y libre de todo lo que había sufrido. Usted y yo necesitamos la paciencia de Job. No lo olvide, necesitamos la paciencia de Job. ¿Por qué, amados hermanos? Porque sin paciencia no es posible salir ilesos de ninguna situación adversa. Se lo repito, sin paciencia no es posible salir ileso de ninguna situación adversa. La paciencia es uno de los recursos más poderosos para mantener un creyente aferrado al cielo, porque ella nutre la fe en Dios y a la vez la esperanza en el Señor. Esta es la primera verdad sobre la paciencia. La segunda verdad que necesitamos aprender sobre la paciencia es que esta virtud es necesaria para soportarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 2. Es un texto muy conocido, pero es un texto muy importante para las relaciones humanas. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Si queremos que nuestras relaciones sean buenas y en armonía, necesitamos, dice la Biblia aquí, humildad y necesitamos mansedumbre. Pero también dice que necesitamos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y literalmente la palabra que aquí se utiliza es una palabra que en castellano no es muy conocida, pero es muy importante por su significado. Cuando dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, lo que está diciendo es que debemos soportarnos con longanimidad, amándonos recíprocamente. Debemos soportarnos con longanimidad. Y ese es el sentido exacto de la demanda del Señor aquí, cuando para las relaciones interpersonales cita la paciencia como una virtud. Y la palabra longanimidad quiere decir esto: larga paciencia, así como te lo estoy pronunciando, larga paciencia. Nuestro amado Dios quiere que en nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, el Señor quiere que nosotros como creyentes le tengamos a nuestros vecinos, le tengamos a nuestra familia larga, pero muy larga paciencia. Eso es lo que el Señor pide. El Señor nos está aquí dejando un mensaje. La virtud más importante, más necesaria para poder aguantarnos los unos a los otros, con todos los defectos que tenemos, porque todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que no agradan a los demás. Si queremos poder soportar a los demás, sobre todo en este tiempo de encierro, amados hermanos, sin violentar, sin poner en práctica la violencia intrafamiliar, en este tiempo de ansiedad, de estrés, de encierro, lo que necesitamos es longanimidad. Necesitamos larga paciencia. Es que la longanimidad es la reina de las virtudes necesarias para preservar la unidad y la armonía en las relaciones, y sobre todo en medio de estos tiempos de crisis. Necesitamos esta clase de paciencia para soportarnos unos a otros en este encierro, sin dañarnos y sin mayores traumatismos. Amados hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice que el Señor nos demanda a que debemos vivir de acuerdo a como es digno del que nos llamó, de Cristo. Cristo fue el que nos llamó, y Él nos dice que vivamos como es digno de Él. Y dentro de eso de ser digno, el Señor dice que debemos tenernos paciencia larga los unos a los otros. Job salió victorioso de su crisis.
libre de sus sufrimientos y doblemente bendecido a lo que había sido antes. Pero si algo le ayudó a Job para terminar bien, fue ser un hombre paciente. Le pregunto, mi amado hermano, ¿cuánto está usando usted la paciencia para relacionarse con los suyos? Quiera Dios que no esté utilizando usted la impaciencia, porque eso lo llevará a dañar a otros. La tercera verdad que debemos aprender sobre la paciencia, la llamo que la paciencia es una virtud necesaria para esperar la venida del Señor. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estas palabras que acabamos de leer se escribieron a creyentes que, por un lado, amados hermanos, estaban siendo perseguidos y oprimidos por un sistema de injusticia, en un sistema de opresión, un sistema político muy cruel. Y por otro lado, estos creyentes tenían en sus mentes la expectativa de que el Señor vendría pronto, porque de hecho el Señor les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8 y en los versículos anteriores que les había indicado de alguna manera que su regreso no se tardaba. Y todos los creyentes del primer siglo vivieron en esa expectativa. Entonces, por un lado están sufriendo en gran manera estos creyentes que reciben estas palabras de Santiago, y por otro lado creen que el Señor va a venir ya pronto. En esos días recientes ellos creían que iba a venir en los días siguientes, y Santiago tiene que hablarles de tener paciencia para la venida del Señor. ¿Por qué deberían tener paciencia? Porque iban a seguir siendo lastimados, oprimidos, cruelmente tratados. Y ellos pensaban: ¿por qué el Señor no nos ayuda? ¿Por qué el Señor no nos libera? ¿Por qué no viene pronto? Y Santiago le dice: el Señor va a venir, pero ustedes deben esperarlo con paciencia. Y les dice cómo debe ser esa paciencia en la que ellos deben esperar para la venida del Señor. Y al decirles cómo debe ser esa paciencia, se los dice dándoles un ejemplo. Y ahí está en el versículo 7. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. De la misma manera que el agricultor espera las primeras lluvias y las lluvias últimas para que su semilla que ha sembrado germine, así de esa manera paciente pero también con la certeza de que la semilla brotará, el creyente debe esperar la venida del Señor. Paciente y con la certeza de que el Señor vendrá. Pero este ejemplo también nos quiere enseñar que debemos esperar sin quejas, sin quejarnos, ni siquiera de los que nos maltratan, de los que nos oprimen, de los que nos causan dolor, sufrimiento, angustias, ansiedades. Ni siquiera contra ellos debemos quejarnos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nuestras quejas, nuestros pesares deben ser presentados a Dios y a nadie más. Y no tiene ningún valor quejarnos contra los que nos causan ansiedad. De nada sirve, amados hermanos, pero si llevamos nuestras penas delante del Señor, el Señor sí es suficiente. Así que, de la misma manera que el agricultor no se queja porque la lluvia no llega, no culpa a otros porque la lluvia no llega, nosotros ni debemos culpar a nadie de las cosas que no nos gustan pero que nos alcanzan, pero tampoco debemos culpar a Dios. Es mejor llevárselas a Dios y aprender que la paciencia que demanda
la venida del Señor nos capacita, amados hermanos, para soportar sin claudicar los problemas y las pruebas de la vida. Y nos libera esta paciencia de la horrible actitud quejumbrosa de los falsos creyentes. Y quiero que te lleves eso, amados hermanos. La paciencia nos libera de la horrible actitud quejumbrosa de los falsos creyentes. Eso no debe estar en nosotros. Pero lo que sí nos dice Santiago que debe estar en nosotros es el deseo de afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo estoy leyendo en el versículo 8. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué quiere decir afirmar nuestros corazones? Quiere decir que nos animemos a nosotros mismos. Es decir, autoanimarnos hasta que la venida del Señor se acerca. Y note que la razón es, debemos animarnos porque la venida del Señor se acerca, está cerca. Amados hermanos, se necesita paciencia que soporta la adversidad. Y se necesita paciencia para esperar la venida del Señor sin claudicar. Se necesita esa longanimidad que no me permite a mí desfallecer, que no me permite claudicar, para que de esa manera yo pueda esperar la venida del Señor. Ahora, mis amados hermanos, vamos a terminar con esto, con esta pregunta: ¿cómo se produce la paciencia en el cristiano? Hay un texto en Romanos capítulo 5, los versículos 3 y 4 nos ayudan a responder esta pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Concentrémonos en el hecho de que las tribulaciones producen en el creyente la paciencia. Las tribulaciones producen en el creyente la paciencia. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que debemos alegrarnos en las tribulaciones. Y esto suena extraño, amados hermanos. Esto suena extraño porque ¿cómo así que cuando estoy atribulado por alguna situación, cuando hay una situación que me atribula, que me angustia en gran manera, cómo así que yo, mi amado hermano, me puedo alegrar? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Se lo voy a explicar. Si yo determino permanecer en las tribulaciones, sin huir de ellas, con la conciencia clara de lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, que también podría entenderse así: a los que aman a Dios, estos pueden tomar todas las cosas para su propio beneficio. Nosotros amamos a Dios porque nosotros obedecemos sus mandamientos, amados hermanos. Entonces, si yo sé que esta tribulación, de ella puedo sacar algo bueno, entonces eso debe producirme cierta emoción. Eso debe producirme cierto deseo de permanecer en ella hasta que alcance el propósito para el cual Dios permitió en mi vida esa tribulación. Y a eso es que se refiere el apóstol cuando dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Así que si usted determina permanecer en la situación difícil que el Señor le permite, porque usted está convencido que de allí usted y Dios sacarán cosas buenas, maravillosas, entonces el tiempo que permanezca en esa tribulación, usted se dará cuenta que en su corazón, porque la Biblia lo dice, se producirá la maravillosa virtud de la paciencia. Por eso les decía la semana pasada, determine quedarse en el sufrimiento el tiempo que sea necesario hasta que se produzca en nosotros
lo que se debe producir. ¿Cómo se produce la paciencia?